Ok, buenas noches familia, ¿cómo han estado? Esperamos que estén bien, súper bien, de lo mejor. Desde aquí, de parte del equipo de Catro en Pensamiento y de un invitado sumamente especial, lo prometido es deuda, se anunció en las redes sociales que vamos a tener a nada más y nada menos que a nuestro querido Juan Polanco. Juan, habla un poquito sobre ti a las personas que están viendo este video que no te conocen. Nada, para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo informaciones importantes que nos servirá de mucho, ¿no? Para la batalla cultural. Y felicito la iniciativa que ustedes han tomado desde Cátedra de un Pensamiento. Me gusta muchísimo el contenido que comparten, un contenido que le llega precisamente a jóvenes dominicanos. Y es ahí donde se evidencia la mayor carencia en la parte de dar la batalla cultural, porque primero tenemos un público, una población que en mayoría es juvenil, y precisamente tenemos la característica de que en nuestro país los jóvenes poco acceden a las informaciones. Y no es que viven en un mundo de engaño, sino que viven en un mundo de desinformación. Y básicamente no utilizan el Internet para acceder a cosas importantes, a cosas que acontecen a nivel global y que afectan directamente a cada uno de nosotros. Y nada, simplemente le dejo mi nombre, Juan Polanco, a las personas que están viendo este video. Cualquier cosa de las redes sociales de Juan van a estar en la descripción del video para que vayan y lo sigan y le den apoyo. Y casualmente, como lo que él está diciendo acerca de la juventud, el tema a tratar, el tema general es progresismo y juventud. Así que una breve descripción del tema. Bien, en este tema que va a abarcar exactamente 30 minutos, esta introducción va a abarcar solamente 5 minutos. Vamos a estar hablando principalmente sobre el progresismo adaptado o partiendo de la realidad dominicana, de el país en el que estamos y de esas pequeñas comunidades que hay en el país, porque no podemos hablar simplemente de progresismo en general si la batalla que se está dando es aquí en República Dominicana. Por supuesto que vamos a estar dando datos y estadísticas, vamos a estar poniéndolas también en lo que es nuestro perfil y gracias a esta información que se va a dar, podremos saber por qué es que el progresismo ha abarcado tanto en lo que son los medios de comunicación y lo que es la juventud, por qué ha abarcado tanto la juventud, exactamente ese sector, y sabremos también por qué el progresismo ha estado de unos años para acá tan en auge. Muy bien, vamos a empezar. Según lo que he investigado ustedes, ¿por qué el aborto es un tema que se ha mantenido tanto? Porque si vemos, ha sido como de un tiempo para acá, que se ha defendido como a capa y espada, que se ha mantenido tanto, principalmente en los medios, tanto de comunicación, en los medios digitales, porque a pesar de que ha sido de un año atrás, de unos años para acá, en estos 2 años, 2020 y 2021, ha tenido como un auge muy grande. Incluso aunque ha habido una pandemia mundial, eso como que puede decirse que hasta lo ha agravado más. En todos los países, principalmente en América actualmente, se ha dado una batalla a favor del aborto y en contra del aborto de los dos bandos, pro vida y los que se dicen llamar pro aborto o pro decisión. Y muchos de esos países han caído, digamos, en resignarse y aceptar la opinión de esos que se ha comprobado que son minoría, pero que son una minoría que habla bastante, que grita. Y al gritar la minoría, la mayoría queda opacada. Y al parecer, República Dominicana va por el mismo camino. Sí, mira, antes de continuar con mi parte, de tocar el tema del feminismo y todo lo demás, tú bien indicas el elemento del tema del aborto, y ciertamente en este debate eh, acude mucho a lo que es el argumento ad populum. Es decir, porque
la mayoría hace esto, ya es bueno y válido porque la mayoría lo dice. Cuando en muchas ocasiones lo que está haciendo la mayoría puede estar muy lejos de la realidad. Y es que sobre todo no podemos argumentar en el hecho de que tantos países legalicen el aborto porque primero hay un gran financiamiento, segundo hay grupos minoritarios que controlan el poder, el Estado, para legislar a favor de todo esto, a sabiendas de que la mayoría de sus pobladores, o sea, en sus respectivos países, están en contra. También hay que desmontar, antes de yo introducir como tema, una idea de que solo son 6 o 7 países en el mundo que mantienen ilegal el aborto totalmente. Son más. Hay una lista que fue publicada por el Centro de Derechos Reproductivos, una organización que tiene su sede principal en la ciudad de New York, una organización abortista que está siendo financiada anualmente por la IPPF. Recordemos que la IPPF es la mayor transnacional abortista. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, para el 23 de febrero de este año, que habían publicado una lista, ¿no? Dijeron que hay aproximadamente 24 países en el mundo que mantienen el aborto ilegal estrictamente. 24. Pero tampoco incluyen el Vaticano. El Vaticano es un microestado con total soberanía como si fuese Estados Unidos, España o República Dominicana. Por consiguiente, la lista aumentaría a 25. Hace 2 años ellos habían excluido los países de Gabón y las Islas Marshall, pero no he encontrado ninguna evidencia donde que la legislación a favor del aborto ha cambiado en esos países. Por consiguiente, la lista pasa de 25 a 27. Hay otro país que realmente hay una manipulación del lenguaje, es Guatemala. Guatemala, en el artículo 137 del Código Penal, recordemos una cosa, el Código Penal de Guatemala fue promulgado en el año 1973. En el artículo 137 habla de aborto terapéutico. Pero ¿qué pasa? Dice bien claro lo siguiente, que la interrupción del embarazo no será punible siempre y cuando la vida de la madre está en peligro. Pero el mismo artículo hace la salvedad de que si ese aborto practicado atenta directamente contra el bebé, contra la vida dentro del vientre, es penalizado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos entre líneas una manipulación lingüística y también una propia ignorancia de esos legisladores que aprobaron ese artículo en el año 1973. Porque de entrada nos dice el aborto practicado por el personal de salud cuando la vida de la madre está en peligro no es punible. Pero agrega después que será punible si hay una intención directa de quitar la vida al bebé. Esto no es aborto. Esto es una mala interpretación de los protocolos, una mala interpretación de la práctica médica en sí mismo. Por consiguiente, la lista aumentaría a 28 países. Y vemos otros países donde hay una tergiversación de los hechos a tal grado, como es el caso de Perú. En la Constitución peruana consagra el derecho a la vida desde la concepción y habla de derechos políticos, de derechos civiles, y dice bien explícitamente que el concebido es el sujeto que tiene todos esos derechos políticos y civiles. El concebido. O sea, estamos dando de entrada que la vida está comenzando desde la concepción y que ese individuo que fue fecundado y todo lo demás tiene derechos civiles y políticos que son inherentes como ese derecho a la dignidad humana. Pero ¿qué pasó después? El Código Penal de Perú despenalizó el aborto por 3 causales. Y así vemos muchos países en el mundo donde la Constitución consagra el derecho a la vida desde la concepción, pero por la mala práctica, por la tergiversación de los hechos, por la manipulación, por el financiamiento que hay, caen en las redes de la cultura abortista. Por eso ese argumento, esa falacia ad populum, está siendo muy mal empleada por los pro-choice, pero están ignorando a la vez todo lo que ocurre detrás de pantalla. Respecto al feminismo, el auge, cómo inició hasta la actualidad, voy a compartir mi pantalla para que los
espectadores puedan tener una idea también de cuántas olas del feminismo hay. Ustedes me dicen a mí en qué tiempo parar, ¿no? Pero ciertamente la idea más conocida es que hay 3 olas del feminismo. Bueno, voy a agrandar pantalla. Y la primera ciertamente tuvo sus orígenes en la época del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, en esa época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Primero aclaremos una cosa. En la Edad Media el sistema feudal era lo preponderante. Por consiguiente, la mujer era pisoteada por el mismo sistema. ¿Qué pasa? Que ese movimiento feminista, que a pesar de que tiene sus orígenes en el siglo XV y siglo XVI, se fortalece en el siglo XVIII. Esa primera ola de feminismo tenía la esencia de que era un movimiento sufragista, liberal, ilustrado, exigían el derecho a la educación, a la herencia, incluso el derecho que tenían las mujeres para tener una ciudadanía, incluso. Esa era la esencia real de la primera ola de feminismo, que cabe constatar que la mayoría de sus referentes eran pro vida. O sea, el tema del aborto no era ni siquiera parte del asunto, porque estos primeros referentes eran religiosos, estaban estrechamente vinculados con la Iglesia Católica, con la Iglesia Protestante, por consiguiente, por principios religiosos rechazaban el aborto. ¿Y cuáles son estos referentes? Estos que ven en pantalla. Está Christine de Pisa, Margarita de Valois, Pauline de Agripa, Pauline de la Barré, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era la referente quizás más famosa de eso que todos ven ahí, y ella escribió un libro llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sí, el pensamiento de Mary Wollstonecraft lo tomó este filósofo inglés, John Stuart Mill, que publica en el año 1869 un libro llamado La sujeción de la mujer, donde habla sobre la desigualdad de la ley entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasa? Él, como diputado en la Cámara de los Comunes, propone un proyecto de ley para cambiar el término de hombre por persona. Para poner en contexto al dominicano del asunto del Parlamento británico, la Cámara de los Comunes es la Cámara Baja y la Cámara de los Lores es la Cámara Alta, lo que aquí viene siendo la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Como la primera ola de feminismo tiene que ver con el sufragismo, aquí vemos de manera resumida un poco de la historia electoral. En Reino Unido finalmente se legaliza el voto femenino en el año 1918, pero desde el año 1869 se crea la Sociedad Nacional de Sufragio Femenino. En Francia el movimiento feminista llega con la Revolución Francesa del año 1789. ¿Qué pasa? Que los revolucionarios franceses, liberales de izquierda, publicaron un documento titulado Los derechos del hombre y el ciudadano. Ningún aspecto mencionaban a la mujer, por lo que Olympia Georges publica la Declaración de los Derechos. ¿Qué pasa? El derecho al voto femenino se conquista en Francia finalmente en el año 1945. En Estados Unidos, el movimiento feminista llega con la declaración de Seneca Falls en el año 1848. El Partido Republicano, el primer americano, gobernador del estado de Wyoming, era republicano, y fue en el año 1920 que ya se aprueba el voto femenino en el Congreso, dominado por el Partido Republicano. El primer país del mundo a reconocer el derecho al voto fue Nueva Zelanda, en el año 1893. Nueva Zelanda hoy en día es quien tiene el proyecto de ley más radical a favor del aborto. Finalmente, en la República Dominicana se legaliza el voto femenino en el 1922, en plena dictadura de Trujillo. Muchas americanas hablan de que gracias al movimiento feminista dominicano pueden votar. El presidente feminista apoyaron a Trujillo en la reelección del año 1934, y que fue Trujillo, de manera demagógica y populista, que aprobó el derecho al voto en el 1942. Pero ¿qué pasa? Para la mujer ser candidata en ese proceso electoral debía pertenecer obligatoriamente al partido del dictador. Eso no lo dice ninguna feminista dominicana.
La segunda ola del feminismo tiene sus inicios en el año 1968, en lo que conocemos como el Mayo francés, una época donde muchos revolucionarios de izquierda protestaron. Es aquí cuando el feminismo comienza a involucrarse, a relacionarse con la ideología marxista o de izquierda radical. Aquí participan personas como Saint-Simon, Fourier, pero los antecedentes claramente están en Friedrich Engels, quien publica en el 1984 una obra titulada Como el origen de la familia y la propiedad privada del Estado. A ustedes particularmente yo les recomiendo leer este libro para poder entender las bases, el trasfondo filosófico e ideológico del movimiento feminista radical. ¿Por qué? Porque precisamente este autor, que también junto a Karl Marx es fundador del comunismo, hablaba de que para eliminar la base patriarcal, para eliminar el capitalismo como tal, hay que eliminar la familia nuclear, hay que eliminar el matrimonio. Porque Engels decía que el matrimonio era una forma de sujeción de la mujer hacia el hombre. Esta es la forma como se reivindica el patriarcado que oprime directamente a la mujer. ¿Qué pasa? Que además de sus ideas consistían en la siguiente, que el hombre representa al burgués en la familia y la mujer el proletariado. Por consiguiente, hay que eliminar radicalmente la familia nuclear, hay que desplazar lo que es el cristianismo como tal, y que esa sociedad matriarcal que se debe reivindicar debe ser la que finalmente, junto con el proletariado, instalar en el mundo lo que es una economía basado en el modelo comunista. Estos principios filosóficos de Engels lo toma Alexandra Kollontai para promoverlo en la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética se crea, se instala a partir de 1900 de la Revolución Rusa, en el 1917. Esta radical promovía el ideal de un paraíso comunista donde finalmente la mujer iba a emanciparse totalmente del hombre. ¿Qué pasa? Que estas ideas influyeron en el hecho de que Rusia fuese el primer, de acuerdo con las estadísticas, para 1903, por ejemplo, la tasa de natalidad era de un 45.5%, pero para 1950 ha disminuido un 26.7%. Se registra que en ciudades como Leningrado, Moscú, para 1934, un 80% de mujeres embarazadas se sometían a abortos. El número de abortos se cuadruplicó. De hecho, en Rusia se elaboraron manuales para que la mujer pudiese abortar ingiriendo vodka de manera excesiva hasta de la casa y dar brincos hasta expulsar el feto. Simplemente lo recogían, lo echaban en la basura o en el inodoro. Lo mismo vemos hoy en día, como páginas abortistas diseñan manuales, procedimientos para que la mujer puede abortar en sus casas. No debe extrañarnos, ya en consecuencia, que Rusia es el país más grande de todo el mundo, pero el número de población es totalmente inferior a su tamaño territorial. Ninguna mujer escapó a las violaciones sexuales, a los acosos sexuales. De hecho, el comunismo como tal buscaba eliminar la prostitución porque consideraba que la prostitución era un acto que beneficiaba solamente al proletariado, pero con ese paraíso comunista la prostitución tampoco logró eliminarse, y peor aún, ninguna mujer llegó a presidir o a ocupar ningún cargo político alto de la Unión Soviética. Recordemos que debe vencer el capitalismo desde la parte económica o política. Por consiguiente, empieza a involucrarse desde la cultura, desde la educación, y nace así lo que conocemos como neomarxismo, marxismo cultural. Las ideas de la Escuela de Frankfurt, ese principio filosófico, teórico, ideológico, fueron los que influyeron en lo que conocemos como feminismo de género. Aquí, claro está, hay referentes como Simone de Beauvoir, con su libro El Segundo Sexo, no sé, esa mujer se llega a hacerlo. De hecho, en su libro El Segundo Sexo, en la página 273, sin temor a equivocarme,
habla del aborto, habla de que la mujer lleva dentro de su vientre un parásito que la explota, un parásito que la esclaviza, por consiguiente, ese parásito debe ser expulsado totalmente del cuerpo de la mujer. Estas son las ideas tan radicales de Simone de Beauvoir. Más bien, Simone de Beauvoir también consideraba que el embarazo es un proceso biológico que crea sufrimiento en la mujer. Por eso vemos a una referente como esta defendiendo el aborto sin importar las causas. Esta es otra referente del movimiento feminista, Kate Millett, que escribió un libro llamado Política Sexual, lo personal es político, y básicamente va reivindicando todo el pensamiento de Simone de Beauvoir. Hay otras referentes ya para finalizar esta parte, como Charlotte Faston. Ella es la referente feminista de Canadá, la mayor referente feminista canadiense. Es la referente que yo... Ella escribió un libro llamado La dialéctica del sexo, y sus ideas tan radicales la vemos explícitamente en su obra. Bueno, como Juan bien lo mencionó anteriormente, nos nace una pregunta a partir de toda esa explicación majestuosa que dio. ¿Por qué los temas de aborto, feminismo e ideología de género están sonando más fuerte en estos tiempos que antes? Pues no han sonado siempre, solamente que con distintos, vamos a decirlo así, silogismos, distintos términos, y ya que están en distintas partes del mundo, adaptándose a las distintas realidades. Ahora bien, en estos tiempos, aquí en Latinoamérica, ninguno va a poder negar que este tema del aborto, la legalización de la misma, ya sea por causales o en su totalidad, en diversos países ha estado muy fuerte. Vimos el caso de Argentina al cierre del año 2020, 30-31, si no me equivoco, que se legalizó el aborto allá, y básicamente ese fue su regalito de Año Nuevo para toda Latinoamérica. Y a partir de ahí, hemos estado en una batalla terrible con estos grupos. Así se ha estado en México, en Quintana Roo, no sé si se pronuncia así muy bien el nombre de ese estado, que recientemente también tuvo que dar esa batalla. Se está dando también en Oaxaca, México, se está dando en Guatemala, se está dando en Honduras. En Honduras se intentó pasar la ley, al igual que en República Dominicana, y lamentablemente no sucedió, lamentablemente para estos grupos verdes, y hasta ahí se quedó. Bueno, todo esto que está pasando en todos esos países tiene una explicación bastante lógica. También el Grupo Provida ha estado muy activo, pero especialmente la parte de Europa. Sin temor a equivocarme, creo que Polonia es un país que está casi en la rayita para legalizar el aborto en su totalidad. Y así mismo se está dando una batalla muy fuerte en Italia, que lo tienen legal sin excepción alguna. Entonces, para un poquito de explicación, vamos a remontarnos un poquito a la ONU, que todo el mundo sabe que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros, República Dominicana, es parte del programa de la ONU. La ONU en el 1994 tuvo una conferencia en el Cairo, en la cual esto es algo que suena mucho a teoría de conspiración, pero es así. Está incluso en la página de la ONU, la que decía que la natalidad está aumentando, por ende hay que controlarla. Se ha intentado después del 94 con diversos planes, eutanasia, aborto, imposición, por decir una manera, de todas esas ideologías. Por ende, del 94 para acá hemos estado muy fuerte. Ahora, recientemente, vamos a ir en Estados Unidos. En Estados Unidos pasó algo muy importante, que fue la victoria de Donald Trump como presidente, algo que muchas personas les sorprendió. Para nadie es una sorpresa, valga la redundancia, que él es de derechas, derecha a hueso colorado, por decirlo de una manera, y dentro de su plan de gobierno estaba justamente el plan Pro Vida. Y también, como bien lo mencionó Juan, estaba la Plan Parenthood. La Plan Parenthood, para quien no lo sabe, está recibiendo fondos de Estado, dinero de impuestos, por ende. Entonces Donald Trump dijo, bueno, llegué yo, vamos a quitarle 50% de las ganancias a estas personas, y obviamente ese dinero yo no los empezaba a registrar, vinieron para Latinoamérica. Después del 2016 para acá, que fue cuando ganó Donald Trump, 2015, 2016, pues entonces Latinoamérica ha sido blanco de todas estas ideologías, porque obviamente dijeron, bueno, aquí están los conejillos de Indias, pues entonces vamos para allá. Ahora bien, también está la Agenda 2030, que voy a presentar pantalla para enseñarles un poquito sobre eso. No voy a especificarla mucho porque es bastante larga, incluso podemos dejar eso para otro video, que es,
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Suena muy bonito, suena muy bello. ¿Quién no quisiera un mundo con un desarrollo sostenible en un futuro? Y este plan, por ejemplo, estoy en el objetivo 5 porque es el que más voy a tocar, el que más llama la atención, pero está el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud del bienestar, la educación de calidad, etcétera. Todos estos están aquí. Y esta es la propia página de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito de esta agenda del 2030? Bajar los niveles de natalidad a nivel mundial, poder imponer, vamos a decirlo así, la igualdad de género, que todo el mundo sabe que es una manera muy bonita para decir la imposición a la ideología de género, los grupos que están en estos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Casualmente, las personas que pueden leer este documento pueden leer una cosa muy hermosa que dice empoderamiento femenino, que dice empoderamiento de las niñas, y aún así, a pesar de que este plan no es de ahora que se está moviendo, incluso, me repito, desde el 94, los resultados no han sido para nada bonitos. Léase. Por ejemplo, vamos a irnos a México, a República Dominicana, que diga, a nuestro propio país. Esto es un informe de Profamilia. Profamilia es la sede nacional de Plan Parenthood, donde ellos reciben dinero de Plan Parenthood y no lo tapan. Esto es el registro financiero del 17-18, donde tengo el mouse, subvenciones en efectivo de la Plan Parenthood. Miren los millones de pesos que se destinan solamente a Profamilia, porque está Plan RD, está la USFAN, están otras universidades como son, por ejemplo, INTEC y UNIBE, que también reciben dinero, pero solamente Profamilia. Miren para acá. Eso fue en el 2017. Léase, a nosotros se nos está poniendo una buena cantidad de dinero para que esta agenda se impulse. Las personas que quieran leer este documento está en la misma página de Profamilia, registro financiero, y ahí lo tienen. Entonces, nada, todo esto que se está dando, casualmente, cuando el gobierno de Luis Abinader tenía apenas 3 días de toma de posesión, recordando que aquí el presidente toma de posesión los 16 de agosto, por ahí del 19 de agosto salió casualmente Sergio Galván en una rueda de prensa. Todo el mundo sabe aquí que Sergio Galván es una de las feministas más grandes que tiene República Dominicana, a decir que si no aprobaban el Código Penal con el aborto, sabemos que una de las primeras medidas que tomó Luis Abinader fue la revisión del Código Penal desde que empezó su gobierno. Ella decía que iban a marchar en enero. Repito, Argentina legalizó el aborto finales de diciembre y dijo que iban a marchar a partir de enero. ¿Desde cuándo están las carpas? Más o menos desde febrero. Entonces, todo esto es algo que se viene avisando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto con la parte de los inicios? Yo estoy tocando la parte del medio y falta la parte del futuro. Así que es un poquito complicado el tema en ese sentido, pero en sentido general, valga la redundancia, estamos bregando en buen dominicano, nosotros como pueblo, con organizaciones que mueven muchos millones. Está la Plan Parenthood, mencionada anteriormente, está la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation, y uno de los grandes magnates que es George Soros, entre otros nombres, que me voy a ahorrar en este momento para así avanzar con el tiempo. Algo muy interesante que tú dijiste, que tú pusiste más bien, nos mostraste, fue las estadísticas, bueno, el dinero que le da IPPF a Profamilia. Y vimos que eso es del 2017, sin hacer generalizaciones apresuradas. Tenemos que saber también algo muy interesante, que la estadística que se hizo de la situación del aborto, que lo hizo Profamilia, que es la única estadística que hay en el país específicamente de esto, de los últimos años, de este tipo, fue también en el 2017, en agosto del 2017. O sea que hay como, puede o puede que no, bastante probable que puede que sí, que estén esas cosas conectadas, porque esa financiación fue en el 2017 y justamente esa
Esa estadística se efectuó y publicó en el 2017 también. Vamos a continuar Y no solo con... eso, pequeño, 30 segundos. No solo eso, yo creo que Juan me puede confirmar ese dato. En el 2018 también se intentó pasar el proyecto de ley aquí en República Dominicana sobre el aborto. ¿No es cierto? Más o menos. Bueno, en el año 2014 hubo un proyecto de ley que creaba o sea, la reforma al nuevo Código Penal. Este sí tenía despenalizado el aborto por 3 causales, pero al final de cuentas no tuvo cabida. Pero hay intentos sí desde hace muchos años. Entonces, Y realmente la necesidad del nuevo, o sea, que hay una necesidad de un nuevo Código Penal. O sea, el último Código Penal fue en el 1864. Hay una deuda histórica con el pueblo dominicano. Y la medida de este nuevo gobierno es pujar por el nuevo Código Penal, sacando el tema del aborto para precisamente evitar conflictos. Porque el Código Penal es sumamente importante porque hay delitos que no están debidamente tipificados. entonces vamos a continuar con Josmari sobre la relación entre la ideología de género y las ciencias de la salud. Ok, a continuación estaremos hablando un poquito sobre la ideología de género y su influencia básicamente en la sociedad. También desde el punto científico, qué es y todo eso. En primer lugar, es bueno saber que científicamente no se puede establecer que la orientación sexual divergente de el sexo biológico sean propiedades innatas e inmutables del ser humano. Consecuentemente a esto, también tenemos proporcionada la información de que la orientación sexual no es inamovible. Es decir, que puede cambiar a lo largo de los años, a lo largo de cómo pasa la vida y cómo pasa el tiempo. Saliendo de esto, o sea, fluyendo de esto mismo, tenemos los datos de que un 80% de los adolescentes que hoy en día se sienten atraídos por personas del mismo sexo, tanto como los niños también de género masculino, se sienten atraídos del mismo sexo. Bueno, pues estas personas precisamente, luego al pasar del tiempo, cuando crecen, como dijo un 80%, cambian de opinión y cambian de orientación sexual, lo cual es un peligro por lo siguiente. Últimamente estamos viendo que se ha estado proporcionando y promocionando la cirugía de cambio de género. Principalmente se promociona en niños, diciendo que los niños tienen la opción, que pueden ser trans porque el amor es amor y todo ese tipo de cosas. Pero precisamente es un peligro por esto que estamos viendo, de que un 80% de los niños o de los adolescentes cambian de opinión al crecer o al llegar a la juventud. Entonces, este tipo de cosas provocan daños, secuelas consecuentes a ello, como por ejemplo la falta de identidad, de la cual emana lo que es la confusión. La confusión muchas veces trae ansiedad, la ansiedad trae depresión y pues de ahí muchísimos factores completamente negativos y que en algunos casos terminan en situaciones dadas que nosotros no queremos que ocurran. Y es que mucho se habla de que la mayoría de las juventudes de la comunidad LGBTQ y pues sufren por el rechazo social y este tipo de cosas, mientras no se habla de que muchos también sufren por el hecho de que se han hecho un cambio irreversible, como lo es la cirugía de cambio de género, el cual influye también en su capacidad reproductiva, quitándoselas completamente, ya que para el que no lo sabe, una cirugía de género radica en que puedas tener o no hijos a partir de ese momento. Desde el momento en que se te cambia tus órganos reproductivos o que se te realiza este procedimiento, ya no puedes tener hijos, seas el género al cual pertenezcas o cual sea. Por otra parte, también tenemos que recordar el hecho de que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ o las personas homosexuales tienden a ser más, tener más probabilidades de sufrir alguna enfermedad o de contraer alguna enfermedad, valga la redundancia, tanto mental como física.
Por otra parte, la implementación de esta educación en la escuela, como lo es la ideología de género, pues trae confusión, así como estuvimos viendo anteriormente, trae confusión a los niños, trae dudas, trae ansiedad y trae todo este tipo de cosas. Así como también el hecho de que los traten de una manera neutra. Muchos no presentan ninguna secuela en cuanto a esto, pero otros pierden su identidad y otros se sienten confundidos y por lo tanto las mismas secuelas que vimos que emanan unas de otras, como lo son la ansiedad, la depresión, la falta de identidad y todo este tipo de cosas. Todo gracias a esa implementación en las escuelas. Por otra parte, también es bueno tocar el tema de que el problema de ese tipo de ideologías es que luego como que tienen tienen un lugar fundamental en la forma de ser de estas personas, un lugar fundamental en cómo se van a desarrollar luego en la sociedad. Tienden muchas veces a ser intolerantes, cosas que piden mucho, que sabemos que piden la tolerancia, pero ya luego cuando pertenecen a este tipo de ideologías no la dan. Tienden a ser también narcisistas, por así decirlo, y tienden a creer que todo el mundo debe estar de acuerdo con ellos, algo que afecta a la sociedad, puesto que el que no está de acuerdo con ellos, para ellos es un homofóbico y muchos tienen el pensamiento de que las personas homofóbicas son dignas de ser maltratadas, son dignas de ser perseguidas y son dignas de ser atacadas, cosa que afecta totalmente a la sociedad porque obviamente no todo el mundo va de acuerdo con estas ideologías por una u otra razón. Entonces, aparentemente es algo muy visible que esto tiene un auge muy grande en nuestra sociedad, tienen consecuencias muy fuertes en nuestra sociedad y en la salud mental de tanto las personas que se consideran hetero como las personas que se consideran homosexuales por un sinnúmero de razones más. Eso fue todo. Este tema es sobre principalmente las referencias. Las referencias tanto que usan los pro vida como los que usan los pro aborto. Y sobre los datos falsos también. Algo que quisiera agregar, principalmente sobre este tema que se está abriendo ahora, es que en muchas publicaciones podremos ver que hablan de que los abortos que se producen en República Dominicana son por violación. Toman un dato de la estadística de Profamilia del 2017, una estadística, y lo tergiversan. ¿Por qué? Porque en esta estadística dice, ¿por qué usted cree que las mujeres abortan en República Dominicana? Y la mayoría de las mujeres, de las personas que fueron interrogadas sobre esto, dicen que piensan que fue por violación. Sin embargo, este dato lo han torcido incluso en las páginas, principalmente RD3 Causales, lo tuercen y lo ponen como que los abortos que se producen en República Dominicana son por violación. Debemos leer bien las supuestas referencias que tienen estos grupos, porque tergiversar lo suelen hacer bastante. Y si no nos fijamos bien, nos podemos creer esa farsa. Esta estadística, este contenido lo vamos a tener también en la página por si alguno lo quiere leer. Entonces, vamos a ver, en cuestión de los datos falsos o la manipulación de información que a menudo se utiliza en estos movimientos, se expanden bastante y eso pasa desde hace unos años para acá, principalmente en América, principalmente en República Dominicana, ya ha sido desde el 2013, 2014, como dijo Juan anteriormente. ¿Qué pasaría, me gustaría saber, en el sentido de la salud, si esa falsa información cae en manos de mujeres desesperadas? Ya hemos visto casos en los que niñas, en los que adolescentes, en los que mujeres ya creen ciertas cosas que ponen en redes sociales, en internet, y terminan con hemorragia, terminan con infertilidad por creerse esto, incluso en países que supuestamente tienen legalizado el aborto, países europeos o países ya como Estados Unidos que tienen legalizado el aborto
en su mayoría de estados. Entonces, veamos esto. ¿Qué pasa en el sentido de la salud si esa información falsa cae en manos de esas mujeres, mujeres desesperadas, que al final quedan siendo víctimas? ¿Qué pasaría si esas, en mayoría mujeres, se creen esos datos erróneos, se creen esos datos tergiversados y se practican uno de esos famosos abortos caseros que rondan tanto en las redes? Consta decir que a pesar de que muchas feministas podrán salir diciendo que no promueven el aborto casero, se ha desmentido muchas veces por ellas mismas en páginas tanto de redes sociales como de navegadores que explican incluso ponen una frase que dice: aborto casero no es sinónimo de aborto inseguro. Aborto clandestino no es sinónimo de aborto inseguro. Podemos ver incluso, si buscamos aborto seguro, aborto República Dominicana, sin bajar mucho en el navegador, podremos ver que encontramos varias páginas diciendo y poniendo incluso números que se supone que la justicia tiene que ver, tiene que velar por ellos porque el aborto es ilegal. Vemos esos números, vemos esas páginas que indican cómo hacerse un aborto casero, incluso dónde encontrar el misoprostol y otras pastillas que se utilizan para esos abortos. Entonces, vamos a hablar principalmente de la situación sociopolítica del aborto en específico en Europa, por Juan. Sí, Laura, gracias por tu comentario, válido además. Pero fíjate, como bien Débora habló también inicialmente, hay un país que está retrocediendo respecto a la legislatura a favor del aborto, que es Polonia, y asimismo también está Hungría. En Europa existen otros microestados que la gente casi no suele hablar, que mantienen totalmente prohibido el aborto. Esos microestados son Malta, Andorra y también el Vaticano. ¿Qué pasa con Europa? Que desde allí emana en gran parte el financiamiento hacia la agenda abortista. Porque de manera particular, ahí está Por Familia, que en el año 2015, en la memoria que publicaron, dicen explícitamente que recibieron fondos, que recibieron financiamiento, no solo por parte de la Embajada Británica, que en aquel entonces pertenecía a la Unión Europea, sino también propiamente de la Unión Europea. Por demás, en muchos países de la Unión Europea, voy a tocar el caso de España e Islandia como tal, vemos primero en España el ataque acérrimo, ferviente contra los principios cristianos, contra el cristianismo como tal, porque en el fondo esas naciones, que de hecho son católicas romanas, deben muchísimo al cristianismo como tal por el desarrollo de la educación, por el desarrollo de la política, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. España es la cuna del feminismo universal en la actualidad. Mantienen el aborto sin ninguna restricción. Pero ¿qué pasa? El problema con el tema de salud y los parámetros no bien definidos es que vamos a legislar, vamos a despenalizar bajo otras causales simplemente porque alguna organización internacional elabora algún parámetro totalmente subjetivo respecto al tema de la salud. Para explicarme bien, aquí se habla solamente de salud física, pero en otras legislaciones de otros países se ha hablado de salud integral, de salud moral, de salud emocional. Por ejemplo, que si el embarazo crea algún estrés, alguna ansiedad en la mujer, va a afectar a su salud emocional y bueno, vamos a despenalizar esa causal. Lo vimos en Argentina, como pasaron de 3 causales a 7 y el 30 de diciembre del año pasado pasaron a aborto libre. Que de hecho la presidenta interina de la IPPF felicitó al pueblo argentino por pasar esa legislación. Pero en España, ya para aterrizar la idea, está el caso de que precisamente para no traer a un niño no deseado, un niño que
puede ser maltratado, a un niño que puede ser burlado, que la mujer, que eso le puede afectar a la salud emocional de la mujer. Precisamente por eso los niños con síndrome de Down están en peligro de extinción. En la década del 70, en la década del 80, en España habían 300.000 niños con síndrome de Down. En la actualidad existen aproximadamente 35.000. Si vamos a seguir con esas mismas proyecciones, en España para el 2050 no existirá un niño con síndrome de Down. ¿Saben por qué? Porque cuando una mujer, o sea, que ya se determine que está embarazada y que producto de ese estudio prenatal que se está realizando se determina que ese niño viene con una anomalía cromosómica, que es el síndrome de Down, o sea, eso equivale básicamente a una muerte directa del niño, porque ya están predeterminando el desenlace de su vida, porque anteriormente los niños con síndrome de Down tenían menos probabilidad de vida, tenían menos años de vida que nosotros, pero la ciencia ha avanzado tanto en el mundo que un niño con síndrome de Down puede con tanta normalidad, igual que yo. En España, la manera como muchos partidos de derecha, los partidos machistas, los partidos fascistas, le están dando la oportunidad a personas con síndrome de Down para que puedan participar en cargos selectivos, como fue el caso del PP, Partido Popular, cuando llevó a una mujer con síndrome de Down a ser candidata a la alcaldía, me parece que fue, o a concejal en Murcia, si no me equivoco. Pero esto mismo también lo vamos a ver de manera drástica, de manera radical, en los países como Islandia. En Islandia, de acuerdo con las estadísticas, la probabilidad de que un niño nazca con síndrome de Down es de 0.0006%. No es 0.1%, no, es 0.00006%. ¿Qué pasa? Que todos los embarazos, cuando se determina la criatura, el sexo y todo lo demás, puede que nazca un niño con síndrome de Down por año, uno. ¿Por qué? Porque se ha creado la cultura de que la mujer, cuando se determine que está embarazada, se someta a un estudio prenatal para determinar esas malformaciones gravísimas. Que de hecho, la ley que se está promoviendo acá para la despenalización del aborto estipula en el artículo 7, numeral B, el término de malformaciones graves. Y aquí vengo yo con mi pregunta: ¿cuáles son los parámetros estipulados por la salud, por los protocolos médicos internacionalmente reconocidos para decir que una malformación es grave? ¿Bajo qué parámetros debes tú elaborar programas eugenésicos a nivel hitleriano? Aquel que no cumpla con el patrón de pero mujeres someten de Islandia como un país que ha fortalecido su sistema sanitario, alaba el hecho de que el Estado ofrezca el sistema sanitario, pero ¿qué pasa? El Ministerio de Salud islandés, de Islandia, es decir, presenta a esa anomalía cromosómica, como es el síndrome de Down, como una enfermedad, como un trastorno que es sumamente costoso de tratar. O sea, nos está diciendo a nosotros va a generar gastos a la mujer. Esto hay que tener mucho estos parámetros, porque estos países están siendo vendidos como, pero está yendo al camino de tener la ley más radical sobre el aborto, a tal hecho de debatir sobre aborto por nacimiento parcial. Es decir, aquel niño que ya va saliendo dentro del útero de la mujer, ya va saliendo dentro del vientre de la mujer, si aún queda una parte dentro de él, puede ser asesinado vilmente. De hecho, el debate en Nueva Zelanda consiste también en establecer ciertas horas para determinar si ese individuo es una persona. O sea, esas leyes que están ya debatiéndose a nivel global en esos países que acabo de mencionar,
precisamente sobre el tema del aborto, van a ser copiados por otros países porque una puerta abre otra. Ese es el gran problema de hablar de 3 causales en la República Dominicana, porque hablaríamos de otras causales hasta el punto de llegar a aborto libre. Y como siempre acudimos al argumento ad populum, si se llega a legalizar en algún otro país esa ley tan estricta, tan radical como es en Nueva Zelanda, y que otros países la vayan adoptando, precisamente siguiendo ese mismo argumento, la República Dominicana tendría que hacerlo. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber de mano lo que está pasando en este continente, como es el europeo, porque primero, o sea, el feminismo, la ideología de género, la cultura abortista está bien arraigado en esas sociedades. Puede que un partido de derecha, un partido conservador llegue al poder, pero ya ese trabajo que ha hecho la izquierda radical de manera cultural, de manera educativa, la forma como ha blindado jurídicamente, legalmente, lo que ellos defienden, es difícil desplazar. Tiene que venir un partido con mucha voluntad política, convencer de hacer un trabajo cultural con la población, que sea la misma población que lo rechace culturalmente, para luego tratar de cambiar los destinos desde el poder legislativo. Y asimismo, como el debate se está dando en Europa, también se está dando en países de América en sentido general, tanto de Estados Unidos como para el sur, allá que está en Argentina y Chile, por lo que dije anteriormente, pero me voy a detener un poquito, no voy a abundar mucho en los temas, sino que voy a presentar diversos artículos. El aborto es el fracaso más grande que ha tenido el movimiento feminista, porque no hace más que aumentar a medida que se va legalizando. Por ejemplo, Juan y Josmari tomaron el tema de España. España se legalizó en el 85, un dato a considerar. En el 85 hubo 400 y pico de abortos solamente quirúrgicos. Actualmente vamos por los 100 y pico mil. El dato se lo estaré buscando para dejárselo en el link del video. Y las diferencias que hay son mínimas. Por ejemplo, vámonos a Latinoamérica, vámonos a México. Voy a ir a estar presentando pantalla. Bueno, el artículo que tengo aquí abierto es de Ohio, que recientemente, esto fue publicado en un periódico estadounidense. Recientemente, esta noticia es de hace un año rayando, que se estuvo dando el debate de que sí penalizar o no el aborto en caso de que el bebé venga con síndrome de Down. Por lo mismo que decía Juan. Estados Unidos también. Se promulga ley en Alabama que podría dar cárcel de por vida, a quien realice un aborto. Repito, la ley de Estados Unidos es muy diferente a la ley aquí. ¿Por qué? Porque la ley ya es por estado. Vamos a decirlo así, como quien dice por provincia, República Dominicana, para que no entienda este término, vamos a decir que Santiago, ciudad donde son Josmari y Juan, tengo una ley diferente a aquí en Santo Domingo. A eso es lo que me refiero, por estado. Esto fue en 2018. Eso fue en Alabama. Vámonos a Chile. Chile casualmente acá hizo historia con esto de la legalización del aborto. En 3 años, este documento es un poquito viejito, en 3 años disminuyó la tasa de ingresos hospitalarios por aborto sin necesidad de legalizarlo. Entonces, este es el caso de Chile. El caso de México se legalizó. Para que ustedes vean el pico de México, aumentando casi todos los años sin consecuencias. Solamente en el 2015 pudo bajar un poquito. And goes on, goes on, goes on. Esto es una página bastante interesante para que podamos ver la realidad a nivel mundial. Este es un contador, creo que se dice así, un contador en tiempo real, de las cantidades de abortos que se hacen a nivel mundial. Esto, por ejemplo, son de Planned Parenthood. Esto es por incesto. Esto es por la causal casualmente de violación e incesto, que es uno de los temas que se está dando en Estados Unidos, solamente 2,000 abortos. ¿Cuántos ha llevado? Solamente hoy, 2,000. Y esto es este año, estamos en abril. O sea, estamos teniendo que en lo que va de año ha habido un poquito más de abortos por las causales que aquí se están debatiendo que lo que ha habido hoy. Entonces, tuviera cabida las causales. Si eso es de Estados Unidos, no me quiero imaginar aquí la cultura que tenemos. Entonces, hay que aprender de nuestros hermanos mayores. En Argentina, por ejemplo, Chaco,
que es una provincia de allá, y San Luis, o San Juan, yo creo que se llama, también tuvieron que retirar la ley del aborto este mismo año porque no pudieron sostenerla. Entonces, eso es. Josmari ahora nos va a hablar sobre la situación mundial, sobre los mitos, falacias y datos que generan estos temas con respecto al sector salud. En primer lugar, un mito que estamos muy acostumbrados a escuchar es el siguiente: no es un ser humano, no es más que un cúmulo de células y no tiene importancia el hecho de que se acabe con su vida ya que no siente. En primer lugar, desde el momento en que se genera un genoma, hay un ser humano. Cuando se genera un genoma, al unirse las dos cargas genéticas de los progenitores, inmediatamente hay un ser humano, lo dice la ciencia. En segundo lugar, si este argumento fuese cierto, entonces, en ese caso, producto de ese embarazo, no saliera un niño. Producto de ese embarazo, la mujer no diera a luz a un niño. Por otra parte, ese cúmulo de células tiene un nombre científico y es cigoto. Desde sus primeros estadios de vida es un ser humano, lo dice la ciencia también. Por otra parte, ese dato de que, pues, puesto que no siente, que no se da cuenta, podemos matarlo, entonces podríamos decir que una persona dormida también podría ser ejecutada repentinamente, puesto que no lo va a sentir. También, algo muy importante es que hay algo muy interesante en esto, y se puede hacer una comparación en base a ese argumento con los diamantes. Si esto fuese cierto, o bueno, en base a esto podemos decir que los diamantes brutos podríamos botarlos a la basura por el hecho de que antes de ser tallados y pulidos no son más que una piedra, un pedazco gris, o sea, no tienen alguna atracción visual, no tienen nada de eso. Entonces, este argumento está totalmente derrumbado por la ciencia. El segundo argumento es: no se pueden traer más hijos al mundo de los que se pueden mantener dignamente. En primer lugar, últimamente hemos visto muchos listones de calidad de vida en base a cómo nació ese niño, dónde nació, quién es la madre, quién es el padre, si fue producto de una violación o no. Y pues básicamente juzgan el valor de la vida en base a este tipo de factores, los cuales pues no se deberían tomar en cuenta a la hora de hablar del derecho a la vida, el primer derecho de un ser humano y el derecho fundamental de todos, del cual emanan los demás derechos, según nuestra Constitución. Por otra parte, es muy interesante el hecho de que se dice esto. Sin embargo, muchos de nuestros padres, su gran mayoría, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, no nacieron en una casa con un aire, no nacieron en una casa con una estufa, no nacieron en una casa con pues los requisitos, los prerequisitos que piden ahora para que un niño nazca en una familia. Todos ellos pues pasaron por diferentes dificultades para estar donde ahora están. Entonces, básicamente, guiándonos de los tiempos anteriores, no se puede establecer este argumento, puesto que ellos sobrevivieron. ¿Por qué los niños por venir no van a sobrevivir a una que otra dificultad? También es bueno comentar que hay una gran diferencia entre tú decir, bueno, un niño tiene que ser planificado, hay que tener pues toda una planificación de vida para tenerlo, a tener un niño y ejecutarlo, porque tú no tuviste ese niño en tu planificación. Hay una gran diferencia en esas cosas. Por otra parte, hay un argumento que estamos muy acostumbrados a escuchar y es el siguiente: el aborto es solo una opción. Una opción, pues, en 3 excepciones, como lo estamos viendo aquí en República Dominicana, cuando en otros países verdaderamente no es así. Pero yo no apoyo el aborto en tales casos, porque la mayoría de los abortos que se dan son en las 3 causales, aunque sea libre o no. Dato y argumento que es totalmente derivado por el mismo Ministerio de Salud de España, país en el cual el aborto pues está legalizado aparentemente. Y es que según se ve en el Ministerio de Salud, según los datos, en el año 2019, un 90% de los fines de embarazo, de los abortos que se realizaron, fueron bajo petición de la mujer, así sin nada más, porque la mujer lo quiso, porque no quería seguir con su embarazo, tal cual. No fueron bajo ninguna de las causales que estamos acostumbrados a ver. No obstante, estos datos son consecutivos hasta el año 2011 y dan los datos de cada año.
Entonces, el año en el que es más bajito este porcentaje es una diferencia insignificante, o sea, 88.90% de las mujeres que abortaron fue bajo su petición, así tal cual, sin ninguna razón, bajo una causa. Por otra parte, estamos muy dispuestas a escuchar el hecho de que, que las mujeres no deben tener o no pueden tener hijos que no puedan mantener. Bueno, se supone que nuestros gobiernos, nuestras sociedades están bajo la responsabilidad u obligación de tener un presupuesto o tener una disposición económica para ayudar a esas madres que verdaderamente se supone que no tienen los recursos para mantener a sus hijos. Eso es algo que le confiere a nuestro gobierno. También hay organizaciones, ONGs, que se disponen a eso. Hay muchísimas madres que no quieren abortar, pero como están, bueno, como están fijando la mirada, pues en esos casos se olvidan completamente de las que sí quieren tener a sus hijos, se olvidan completamente de las que lo que piden es un sistema que las ayuda a conseguir un trabajo, porque nuestro sistema está muy falta de empleos para ese tipo de mujeres, un sistema que las ayude a mantener su embarazo y todo ese tipo de cosas bajo un sistema de salud estable, cosa que nuestro país completamente no tiene, y esa es otra razón por la que el aborto ni siquiera puede ser una opción aquí, porque nuestro Ministerio de Salud no está preparado ni siquiera para algunas enfermedades que se supone que son básicas. Por otra parte, este argumento es totalmente insignificante por el hecho de que dicen, bueno, vamos a matar a los pobres básicamente, pero ¿por qué no tratar de luchar en contra de la pobreza y no de los pobres? Porque los pobres no están haciendo daño, lo que está haciendo daño es la pobreza. ¿Por qué? Como dije, no ofrecer trabajos a ese tipo de mujeres? ¿Por qué no ofrecer pues puestos que cuiden a sus bebés mientras trabajan y ese tipo de cosas? Entonces, esos son datos que han estado influenciando mucho en nuestra sociedad y han estado llevando a las mujeres a creer que el aborto es algo una solución principal, cuando no lo es. Esto nos lleva también al argumento de el aborto es salud. He visto eso en muchas frases, el aborto es actual, legal, es seguro, y es que no lo es. En primer lugar, para el niño no lo es, efectivamente. Para ese feto, embrión o cigoto en gestación no lo es, porque lo mata. Pero para la mujer tampoco. Según datos que nos da un estudio de Finlandia, el aborto es 3 veces más peligroso que un parto. 3 veces, o sea, no una ni dos, 3 veces más peligroso que un parto, tanto física como psicológicamente. Y muchas de las feministas pro aborto quieren negar el hecho de que el aborto trae consecuencias, trae secuelas. Quieren decir que no. De hecho, yo vi una publicación recientemente que decía derrumbando mitos o algo así, mitos que tenemos que tumbar este 2021. Y decía que uno de esos mitos es que el aborto hace daño. Decía que no hace daño. Eso es una falacia muy grande, eso es un mito muy grande, porque sí lo hace y la ciencia lo ha comprobado. Los países en los que se ha legalizado también lo han comprobado, por lo que completamente esto es un dato 0% estadístico, 0% confirmado por la ciencia. Yo no sé de dónde se están guiando por el hecho de que nuestra sociedad dice todo lo contrario, nuestros científicos dicen todo lo contrario, nuestros médicos dicen todo lo contrario. Como prueba de eso, tenemos el caso de la muerte por aborto en Argentina, muy triste, que pasó recientemente. Entonces, si el aborto es tan seguro, ¿por qué murió ella? ¿Y por qué antes de esa había muerto otra? ¿Por qué hemos visto que muchas quedan infértiles, que muchas no pueden dar a luz a más hijos por el hecho de que se les rasga algún órgano? ¿Por qué vemos que muchas mujeres, en muchos casos, quedan con secuelas psicológicas? Secuelas que las llevan hasta la muerte, el suicidio o a la locura en muchos casos. Y nosotros los pro vida no hablamos en base a que sí, que porque sí. Muchas veces, de hecho, tenemos casos cercanos a nosotros. Yo tengo un caso cercano a mí en el que es muy parecido. Ella tuvo secuelas psicológicas a las que tuvo que ir a terapia muchas veces y todavía no se lo perdona, porque verdaderamente sí las deja. Y eso es un mito que está provocando también muchos abortos porque se lo pintan a las mujeres algo hermoso. También dicen sobre si es deseado o no deseado. Una cosa que puede variar mucho es las emociones. Y bueno, las emociones viven variando y tenemos que recordar
que muchas de esas mujeres que abortan, bajo esta premisa de que no es deseado, pues luego se arrepienten, así como muchas mujeres que quisieron abortar y no lo hicieron, luego agradecen a Dios. Bueno, familia, eso sería todo por el diálogo de hoy, reiterando nuestro agradecimiento y nuestra total admiración hacia Juan. Repetimos, vayan y sigan a sus redes sociales, él tiene contenido de calidad que ayudará a edificar y a cómo luchar esta batalla que se está dando tanto en nuestro país como en todo el mundo. Sobre todo agradecerles a ustedes por haber prestado atención, por haber escuchado este diálogo tan nutritivo. Y olvidar de seguirnos a nosotras también en nuestras redes sociales, tanto en la página de Instagram de Cátedra, @Cátedra de Pensamiento, en Twitter, @Cátedra de UP, en nuestras redes personales de cada uno. Y nos vemos en la próxima.